Seguimos entonces con la unidad de ejercicios preliminares y en la clase de hoy lo que vamos a estar viendo son reglas de potenciación. Al igual que como te explicaba en la clase anterior, no es que en particular nos interese conocer las reglas de potenciación para resolver, no sé, 3/5 elevado al cuadrado, eso lo vamos a hacer con la calculadora, sino que va a ser súper útil cuando tengamos expresiones que involucran la x, ¿sí? Las reglas de potenciación van a estar en prácticamente todas las unidades que veamos de la materia y las tenemos que tener en claro porque si las sabemos aplicar, si las sabemos usar, nos van a salvar las papas en un montón de oportunidades. Así que presta atención, vamos a la tablet, así te las muestro. Fíjate, por ejemplo, en este primer caso de acá. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos multiplicar potencias de un mismo número? ¿Sí? Que no te confunda acá, A, M y N son numeritos, ¿sí? O sea, lo estamos expresando así para que vos lo veas la regla en su forma más general, pero todo eso ahora lo vamos a reemplazar por números, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos multiplicando potencias de un mismo número, simplemente lo que vamos a tener que hacer es sumar los exponentes, ¿sí? Por ejemplo, bajado a tierra, si nosotros tenemos 3 al cuadrado por 3 a la quinta, ¿sí? Fíjate que acá en este ejemplo A sería 3, M sería el 2 y N sería el 5, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice esta regla? Que los exponentes los tengo que sumar, ¿sí? Por lo tanto, hacer esta cuenta de acá es lo mismo que hacer 3 elevado a la 2 más 5, o sea, hacemos directamente 3 a la séptima, ¿sí? Y al igual que como te explicaba en el video anterior, donde te decía, bueno, en realidad nosotros no es que nos vamos a poner a hacer suma, resta de fracciones y todo eso. Eso lo va a hacer la calculadora. Esto también. ¿Por qué a nosotros nos va a interesar aprender entonces estas reglas de potencia? Porque en breve nosotros acá ya no vamos a tener un 3. Lo que vamos a tener es, por ejemplo, una X. Entonces ahí sí, a mí esto sí no me lo va a hacer la calculadora. Y yo lo que voy a tener que saber es acordarme de esta regla de potencia y decir, pará, si tengo x elevado al cuadrado y lo estoy multiplicando por x elevado a la quinta, esto es lo mismo que hacer x elevado a la 2 más 5, o sea, x a la séptima. Y así es como yo lo voy a poder escribir, ¿sí? Vamos a ver que en distintas situaciones que nos van a ir apareciendo a lo largo de la materia, a mí esta expresión de acá me va a convenir tenerla escrita como x a la séptima, ¿sí? Vamos a ver que algo parecido va a pasar cuando tenemos ahora división, ¿sí?, de dos potencias del mismo número. En este caso, la regla es parecida, la diferencia es que ahora los exponentes, en vez de sumarse, se restan, ¿sí? Entonces, siguiendo el ejemplo que hicimos antes, si yo ahora tengo 3 a la quinta sobre 3 al cuadrado, ¿sí?, esto va a ser lo mismo que hacer 3 elevado a la 5 menos 2, o sea, 3 al cubo. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar entonces cuando yo acá tenga una x? ¿Sí? Si yo acá tengo x a la quinta dividido x al cuadrado, yo voy a saber entonces que esto directamente lo puedo escribir como x al cubo, ¿sí? Porque lo elevo a la 5 menos 2. Bueno, genial. Nos falta entonces una última de esta primera tanda de las reglas de potencia, que es ver qué pasa cuando yo tengo un número elevado a una potencia y a su vez elevado a una nueva potencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera acá, vamos a seguir con el ejemplo del 3, si yo tuviera el 3 elevado al cuadrado y eso a su vez elevado a la quinta. Lo que nos dice esta regla es que en ese caso los exponentes se multiplican, ¿sí? Con lo cual, esto sería lo mismo que hacer 3 elevado a la 2 por 5, o sea, 3 a la 10. Y ya te estás imaginando entonces que cuando nosotros dentro de muy poco tengamos x al cuadrado elevado a la quinta, esto directamente lo vamos a escribir como x elevado a la 10, ¿sí? Vamos a ver ahora qué pasa cuando nosotros tenemos dos números multiplicándose que están elevados a una misma potencia. ¿Será que puedo agarrar esta potencia y distribuirla? Sí, no va a haber drama. Esta regla me lo asegura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 3 por 5 elevado al cuadrado, no va a haber drama, yo este 2 lo puedo distribuir y me va a quedar 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, ¿sí? Igual que como te decía antes, esto parece no tener mucho sentido, ¿no? Porque esto vos lo pondrías directamente en la calculadora y es más, hasta harías 3 por 5, 15 y eso elevarías al cuadrado. Ahora, ¿por qué va a ser súper importante que tengamos presente esta regla de potencia? Porque en breve nosotros de repente en vez del 5 vamos a tener acá una x.
Entonces yo voy a tener que saber cómo escribir este 3x elevado al cuadrado. Y acordándome de esta regla, voy a saber que no había drama en este cuadrado distribuirlo y que me quede entonces 3 al cuadrado por x al cuadrado, ¿sí? Y lo voy a poder escribir de esta manera. Cuando tengamos una división va a pasar lo mismo. Voy a poder sin drama distribuir el exponente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya haciéndolo con la x, ¿no? El ejemplo, si tenemos, no sé, x sobre 5 elevado al cubo, ¿sí? ¿Puedo distribuir este cubo? Sí, claro, no hay drama. Esta regla de potencia me lo asegura que lo puedo distribuir. Entonces vamos a tener x al cubo sobre 5 al cubo, ¿sí? ¿Se entiende? Y ahora vos seguro te estás preguntando, a ver, lo pude hacer con la multiplicación, lo pude hacer con la división. ¿Será que si yo tengo una suma de dos números elevado a un exponente o una resta de dos números elevado a un exponente, ¿será que acá en este caso también lo puedo distribuir? Bueno, no, jamás. Eso grabátelo. O sea, cuando tenemos sumas y restas, yo ahí no puedo distribuir el exponente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso va a depender del problema y quédate tranqui que eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la materia. El único caso que nosotros vamos a saber cómo reescribir esto es cuando nuestro exponente es un cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una regla, ¿sí? Que nos dice que cuando nosotros tenemos un numerito a más un numerito b elevado al cuadrado, esto lo podemos reescribir como a cuadrado más 2 por a por b más b cuadrado, ¿sí? Fíjate que no es lo mismo que hacer a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? O sea, nos aparece este término extra. Y cuando tengamos una resta, va a ser muy parecido, solo que ahora voy a tener a cuadrado menos 2a por b más b cuadrado, ¿sí? O sea, me cambia este signo de acá. Entonces, ¿cómo vamos a usar nosotros esto? Por ejemplo, si yo tengo 2 más x elevado al cuadrado, ¿sí? Yo esto lo voy a poder reescribir usando esta regla, ¿no? Jamás distribuyendo este cuadrado, ¿eh? Pero usando esta regla voy a decir, perfecto, si este es mi a y este es mi b, ¿sí? Voy a poder poner a cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, más 2 por a por b, o sea, 2 por x, más b al cuadrado, o sea, x al cuadrado, ¿sí? Con lo cual, esto me va a quedar escrito como 4 más 4x más x al cuadrado, ¿sí? Si acá hubiera tenido 2 menos x, la única diferencia es que acá me iba a aparecer un menos, ¿sí? Lo que vos seguro te tenés que acordar es que cuando tengamos numeritos multiplicándose elevados a un exponente, sin drama, si se están multiplicando, yo puedo distribuir ese exponente. Si se están dividiendo, lo mismo, distribuyo ese exponente sin problemas. Ahora, si se están sumando o restando, jamás distribuyo el exponente. En el caso que ese exponente sea un cuadrado, entonces puedo aplicar, ¿sí?, estas fórmulas de acá, ¿sí? Que estas, la pregunta, ¿me las tengo que saber? Sí, claro, te las vas a tener que saber porque en algún momento esto te puede salvar las papas un ejercicio, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora qué pasa cuando tenemos exponentes negativos. Fíjate, por ejemplo, acá, tenemos un numerito a dividido un numerito b, pero todo eso elevado a la menos n, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Bueno, le vamos a cambiar el signo al exponente, pero vamos a dar vuelta a la fracción, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo entonces, no sé, 3 quintos elevado a la menos 2, ¿sí? Esto va a ser exactamente lo mismo que tener elevado al cuadrado, o sea, le cambio el signo, doy vuelta a la fracción, 5 tercios, ¿sí? Nuevamente, esto lo va a hacer la calculadora. Si vos le pones 3 quintos elevado a la menos 2, la calculadora, sí, obvio, te va a tirar el mismo resultado que 5 tercios elevado al cuadrado. ¿Cuándo nos va a interesar esto? Cuando tengamos, por ejemplo, 3 sobre x elevado a la menos 2. Esto va a ser lo mismo, ¿sí?, que tener elevado al cuadrado x sobre 3, ¿sí? Y de lo que aprendimos recién, ¿puedo agarrar y distribuir este cuadrado? Sí, claro, adelante. X al cuadrado sobre 3 al cuadrado,
¿sí? Entonces, esto que lo tenía escrito así, que parecía tan hostil, con ese -2 ahí en la potencia, mirá cómo lo voy a reescribir, como x al cuadrado sobre 9, ¿sí? Esto vale oro para un montón de ejercicios, ¿sí? Porque a mí probablemente no me convenga tener escrito esto como 3 sobre x elevado a la -2. Y mirá cómo, usando estas simples reglas de potencia, esto yo ahora lo pude escribir de una manera mucho más amigable, simplemente como un x cuadrado sobre 9, ¿sí? Y ahora acá se viene otra que también es súper útil. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un número elevado a la potencia negativa? En ese caso, lo paso al denominador y le cambio el signo al exponente, ¿sí? Esta es una regla que vamos a usar un montonazo. Todos vamos a usar un montón, pero esta en particular nos va a salvar las papas todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo escrito algo así como x elevado a la -2, ¿sí? ¿Qué voy a tener que hacer? Ah, perfecto. Este menos, acá en el exponente, me dice que la x la pase para el denominador. Bueno, dale. La paso la x al denominador y le cambio el signo al exponente, ¿sí? Con lo cual, este x elevado a la -2, usando esta regla de potencias, yo también lo voy a poder escribir así, como 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser súper valioso para nosotros, porque hay veces que a mí, por ejemplo, el x a la -2 me va a convenir tenerlo escrito así, por ejemplo, para hacer algún despeje, eso ya nos vamos a ir enterando. Y en otras circunstancias, al revés, el 1 sobre x cuadrado, a mí me va a interesar, aunque no lo crean, tenerlo escrito así, como x a la -2. Entonces, tenemos que conocer estas reglas de potencia y tenerlas bien aceitadas justamente para eso, para no dudar y que si yo, por ejemplo, tengo x elevado, no sé, a la -3, bueno, sí, no hay drama. Esto lo puedo escribir como 1 sobre x al cubo. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver entonces ahora el último caso, que es qué pasa cuando nosotros tenemos raíces, por ejemplo, raíces cuadradas, raíces cúbicas, y las queremos expresar como potencias. Si nosotros tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de un número, que acordate, yo acá le puse el 2, pero por lo general, o sea, cuando hablamos de raíz cuadrada directamente no se lo ponemos, ¿sí? Cuando nosotros tengamos raíz cuadrada de un número, eso lo vamos a poder expresar también como ese número elevado a un exponente. ¿Y quién va a ser ese exponente? Bueno, si se trata de una raíz cuadrada, el exponente va a ser elevado a la 1/2. Si se trata de una raíz cúbica, el exponente va a ser elevado a la 1/3. Y así, si tengo, por ejemplo, no sé, raíz cuarta de x, ¿sí? Esto va a ser exactamente lo mismo que escribir x elevado a la 1/4, ¿sí? Y ahora, atente acá. ¿Qué pasa si yo te digo, por ejemplo, que quiero reescribir algo como esto? ¿Sí? Vamos a tratar de juntar esto con lo que vimos recién con los exponentes negativos. Suponete que yo tengo x a la -1/2. Usando estas reglas de potencia, ¿cómo podría reescribir yo esto de acá? Bueno, en primer lugar, acordate que acá tenemos un exponente negativo. ¿Y qué es lo que me decía? Cuando yo tenía un numerito elevado a un exponente negativo, lo que hacíamos era, lo doy vuelta y le cambio el signo al exponente. O sea, tener x a la -1/2 es lo mismo que tener x a la 1/2, ¿no? ¿Y quién es x elevado a la 1/2? Es raíz de x, o sea que directamente esto yo lo podría escribir de esta manera, ¿sí?